Bueno, muy buenos días, mucha paz, bendiciones. Vamos a continuar, gracias al Eterno, gracias al Padre Eterno, al Hijo Eterno, al Espíritu Infinito, gracias al amado Maestro, a la Ministra Divina, a los ángeles portadores de la verdad, maestros, guías de luz. Vamos entonces a analizar en este punto acerca de la revelación que nos imparten los maestros de luz sobre la soberanía divina y humana. Recuerde que en la conferencia anterior les había hablado que esta selección, por supuesto, la hicieron desde el universo, la clasificaron, ¿no? Los portadores de vida, porque los portadores de la verdad, porque pues son conferencias que el maestro impartió en Urmía, en la sede de este hombre que presidía estas conferencias, estas reuniones, un hombre llamado Simboitón. Y pues era muy organizado en esta parte, en las conferencias, y por supuesto invitaron al maestro para que impartiera estas enseñanzas, ¿de acuerdo? Y pues gran parte de esto lo comuniqué en la conferencia anterior. Hoy vamos a analizar de qué se trata el tema de la soberanía divina y humana. Todas estas enseñanzas las conocemos gracias al Maestro Divino, al Señor, eh, portador de luz, nuestro mayor maestro, el mejor de todos, el Maestro del Universo, Yeshua de Nazaret, y aprendemos de él en estas conferencias que él dio en su ministerio personal. ¿De acuerdo? Bien, entonces hablemos de la soberanía divina y humana. La fraternidad de los hombres está basada en la paternidad de Dios. Recordemos que esto viene de Él. Las enseñanzas vienen de Él. Son Él las que las transmitió directamente en Urmía. ¿Ok? Entonces, nos habla de que la fraternidad de los hombres está basada en la paternidad de Dios, del verdadero Dios, del Padre de los universos, del Padre verdadero, del Dios amor. La familia de Dios tiene su origen en el amor de Dios, porque Dios es amor y pues obviamente las familias tienen ahí su origen. Lo que pasa es que las familias viven prácticamente en desunión, muchas veces destruidos, porque desconocen de a dónde es que viene, de a dónde proceden, de a dónde salen, porque su origen es en el amor de Dios. Si el mundo, las familias en este mundo y en otros mundos que también están en situaciones similares al planeta, conocieran el verdadero Dios amor, todo mejoraría. Y este es un proceso que se está cumpliendo en los mundos de evolución, entre ellos Orantia, pero de todas maneras es un proceso que es largo, ¿ok? Y entre más comprendamos, entre más vivamos, mejor nos vamos volviendo cada día. Entonces sabemos que Dios es amor. ¿Estamos? Dios es amor. Y Dios Padre ama divinamente a sus hijos, a todos ellos. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes? Toda la creación, ¿ok? Toda la humanidad es hija, tanto hombres como mujeres somos hijos de Dios. No hay acepción, no, o sea, generalizando, estamos hablando del Gran Padre. Toda la creación en los diferentes mundos donde hay creación, donde los portadores de vida han creado otros seres humanos en otros planetas y aquí en nuestro planeta, aunque los portadores de vida son los que directamente crearon a la humanidad, pero relacionado, o sea, genéricamente, o sea, todo lo global es que todos somos hijos del gran Padre, del gran Dios. Y pues eso lo enseña el maestro, ¿ok? Incluso el mismo maestro divino, Yeshua de Nazaret, Miguel, es hijo del gran Padre, ¿ok?
y así sucesivamente todos los hijos creadores paradisíacos. Entonces, Él ama ¿a quiénes? A todos sus hijos por igual. Aquí no hay que ame más a los judíos, a los griegos, a los palestinos, a las diferentes naciones. No, a todos nos ama por igual. Y eso es lo que lamentablemente no han comprendido estas religiones o estas naciones. Por decir algo, vemos a Israel matando hermanos, porque Israel está bombardeando a palestinos. Y si vamos a la Biblia, según entendemos en la Biblia, todos son hijos de Abraham. Entonces son hermanos. Entonces, ¿qué está haciendo Israel? Matando a sus propios hermanos. ¿Debería ser así? No, no debe ser así. Pero ¿por qué entre ellos se matan? ¿Y por qué Israel mata a sus propios hermanos? Estados Unidos también, porque han invadido tierras, porque han quitado tierras y porque prácticamente los asesinan y los roban. Porque desconocen ¿a quién? El verdadero Dios. Entonces cada pueblo defiende la causa del Dios local de ellos. Y el Dios local de los judíos, por supuesto, era Yahvé, Jehová. Entonces, ¿qué hacen los israelitas? Defienden la causa, el legado de este Dios de ellos únicamente. Entonces, ahí donde se forma un gran problema, y es que comienzan las contiendas, las sospechas, las envidias, y finalmente esto lleva a la muerte. Porque realmente lo que ellos quieren es arrasar con Gaza para ocupar esos territorios que realmente le corresponden a los palestinos. Entonces es necesario conocer al verdadero Dios, porque Él nos ama a todos por igual y no quiere que entre nosotros mismos nos acabemos, nos matemos. El reino de los cielos, el gobierno divino, está basado en el hecho de la soberanía divina. Dios es espíritu. El reino del gran Padre, el gobierno divino, ¿en qué está basado? En la soberanía divina. O sea, el que es soberano sobre todo lo creado, sea visible e invisible, la soberanía es de Él. Nosotros debemos sujetarnos a Él, amarlo, obedecerlo y verdaderamente no tenerle miedo, porque el verdadero Padre no quiere que le tengamos miedo ni temor. Él lo que quiere es que le amemos, que realmente así como Él nos ama con ese amor divino, así nosotros también le amemos. Eso es lo que Él quiere, que le amemos. Entonces, puesto que Dios es espíritu, este reino es espiritual. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros tenemos que ser espirituales. Aunque estamos en un cuerpo físico, ahorita es un cuerpo totalmente físico que podemos vernos. Nuestro cuerpo no se puede desaparecer. No tenemos en este momento, ningún humano tiene la facultad de decir, me desaparezco y vuelvo y aparezco. Eso lo hacía el Señor. Yo he estado subiendo unas grabaciones acerca de las apariciones morontiales. No sé si las ha visto en Facebook, en Meta. He estado subiendo esas informaciones de las apariciones morontiales cuando el Señor resucita después de muerto, ¿de acuerdo? Después de que Él resucita, pero Él no resucita en el propio cuerpo en que vivía, ¿de acuerdo? Como dicen pues que las llagas, que la herida del costado se le volvió a ver después de que murió. No, eso no es así, porque Él resucita en un cuerpo morontial, ¿ok? O un cuerpo nuevo. Y Él dice que nosotros también cuando pasemos al otro lado, pasamos en un cuerpo morontial. No es este cuerpo. Este cuerpo, cuando la persona ya pasa al otro lado, o sea, muere, pues ya los familiares o la gente encargada, pues que hagan lo que quieran con el cuerpo, lo entierren, lo quemen, lo tiren al mar, hagan lo que hagan, ya no interesa, porque lo que sigue es lo de adentro, el alma, el espíritu, ¿ok? Y pues gracias al Señor recibiremos un cuerpo nuevo, morontial. Entonces es divino, es muy bueno pasar al otro lado. Por eso es que Pablo, por ahí con algo de entendimiento, dice que morir es ganancia, ¿ok? Entonces, Dios es espíritu y nosotros tenemos que ser espirituales. Este reino es espiritual. El reino de los cielos no es material ni simplemente intelectual. Es una relación espiritual entre Dios
y los hombres. ¿Ok? Entonces, no los que se esfuerzan por conseguir material, o sea, hay gente que se esfuerza por conseguir muchas cosas materiales, ¿no? O sea, pues nadie dice que no lo haga, pero en sí, en el fondo es algo desgastador, porque el reino de los cielos no es material. Y realmente es una relación, o sea, aquí nos enseñan los portadores de la verdad que es una relación espiritual entre Dios, el gran Dios, y nosotros los humanos. Si las diferentes religiones, vamos a ver qué pasa con las diferentes religiones, porque ¿cuántas religiones hay? Hay miles. Entonces, si las diferentes religiones reconocen la soberanía espiritual de Dios Padre, si la reconocieran, si las diferentes religiones, iglesias, sectas, denominaciones, todo este enredo, conocieran la soberanía del verdadero Padre, entonces todas esas religiones permanecerían ¿en qué? En paz, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué no hay paz entre las religiones? ¿Por qué? Porque no conocen al verdadero Padre, amor y luz y verdad. Cada religión tiene su Dios, ¿ok? Y entre estos dioses, pues obviamente ha habido mucha contención. ¿Estamos? Mire los dioses del pasado. Yahvé contendía con Milcón, con Baal, y entre ellos con los dioses de Babilonia. O sea, eran unas guerras entre estos dioses. Pero esto tiene que acabar a la gente y la gente tiene que despertar y darse cuenta que hay un Dios que es verdaderamente paz y amor. Y de este era lo que el maestro nos decía: mi paso dejo y mi paso doy. Entonces, mi paso dejo y mi paso doy. ¿De dónde realmente venía esta paz que el maestro nos estaba compartiendo? Del verdadero Padre. ¿Qué fue lo que vino a hacer el Señor a esta tierra cuando se encarnó aquí? A mostrarnos el Padre, a hablarnos del Padre, a enseñarnos del verdadero Padre. ¿Por qué los judíos lo rechazaron? ¿Por qué los judíos lo menospreciaron y prácticamente lo asesinaron? ¿Por qué? Porque el maestro no les hablaba tanto, era de Yahvé. Él les puso su sitio, su aclaración sobre Yahvé, y él les decía: Yahvé ya es agua pasada. Yahvé, que Jehová, es agua pasada. Al que tienen que conocer es el verdadero Padre y adorarlo a él, cosa que ellos no consintieron. ¿Por qué? Porque esto no era bueno para sus mercaderías, ¿ok? Porque es que conocer el verdadero Padre, esto no es mercadería, esto es verdadera relación, es verdadera luz y es verdadera hermandad, sin envidias y sin tratar de pasar por encima de nadie. Solo cuando una religión pretende ser de alguna manera superior a todas las demás y poseer una autoridad exclusiva sobre las otras religiones, dicha religión se atreverá a ser intolerante con las demás religiones o tendrá la osadía de perseguir a los otros creyentes religiosos. Y eso lo puedo decir yo porque yo pasé por una religión cristiana y pues como yo aprendí todo fue de la Biblia, y la Biblia te enseña, en muchas partes te enseña a que tiene que ser como dice allí, y mucho más cuando se arrastra de la Torá y de los escritos judíos, que ellos pretenden ser es ellos nomás, porque se creen el único pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que uno mira a los demás como si no tuvieran nada con Dios, como si fueran mentiras, como si fueran herejes, como si fueran blasfemos, ¿ok? Lo mismo que arrastran ellos, ¿de quién? Del judaísmo, porque los judíos, ¿qué dicen los judíos? Los judíos llaman a los mismos cristianos paganos, ¿de acuerdo? Y los mismos judíos dicen que ellos escupen sobre los cristianos. Entonces, escupen sobre el pueblo, sobre los pueblos que no son ellos, porque ellos se creen los únicos. Ese es un gran error, ¿de acuerdo? Entonces, si las religiones se atreven a ser intolerantes con las otras religiones, sabiendo que están en el mismo error. Y así mismo me pasó a mí cuando vivía en este desconocimiento, porque ¿qué podía decir yo? Es que yo sí conozco la verdad porque yo aplico todo lo que dice la Biblia, mientras ustedes no, pero si la Biblia misma está en confusión. Entonces estaba aplicando de la Biblia lo que no debo aplicar sobre otras religiones, y entonces yo me creía más santo y más alto que los demás cuando realmente no estaba en nada. Aquí nos toca que es entender
que todas las religiones, sectas y denominaciones, aunque tienen algo de acercamiento a la verdad, pero al final es una confusión. ¿Ok? La paz religiosa, la fraternidad, nunca podrán existir a menos que todas las religiones estén dispuestas a despojarse por completo de toda autoridad eclesiástica. Ojo, lo que se llama pues realmente reconocer, ¿no? O sea, como sí, reconozco que he estado fallando, reconozco como religioso, como predicador religioso, pastor o cura, lo que sea, reconozco que he estado predicando lo que no debo hacer. Reconozco que he estado haciendo lo que no debo hacer porque me lo enseñaron mal los dogmas humanos romanos, cristianos, ¿ok? Judaicos. Entonces, cuando yo vengo a reconocer eso, vengo a reconocer que realmente me he equivocado, allí es donde empieza la verdadera paz, la verdadera luz. Y esto yo me he atrevido a hacerlo, pero no todos lo hacen, porque esto prácticamente es un precio que hay que pagar. Yo estos días le decía, hablaba con alguien que me eliminó sus contactos. ¿Y por qué me eliminó? ¿Por qué? Porque según la persona dice que es que uno está predicando herejías, que uno predica blasfemias y que uno se puede ganar un castigo divino. Ojo, ojo con esa mentira. Vea, le voy a decir algo, le voy a explicar aquí algo. El mismo maestro sufrió, fue perseguido. Prácticamente no lo mataron antes de tiempo porque no pudieron, porque se tenía que cumplir lo establecido. Pero finalmente al maestro, ¿qué le pasó? Lo persiguieron, lo golpearon, lo flagelaron, finalmente lo llevaron a un juicio. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a la crucifixión. ¿Qué es en la misma Biblia que dice? Que la gente lo miraba con menosprecio y meneaban la cabeza, como diciendo, algo malo hizo que Dios lo está castigando. ¿Será que realmente Dios lo estaba castigando? No, la ignorancia de la gente es la que hacía ver que Dios lo estaba castigando. Pero realmente era la misma ignorancia de la gente, la misma intolerancia de la gente, el mismo desconocimiento de la gente, la misma ignorancia de la gente, la que llevó al Señor a ser crucificado. Por eso dice que si los reyes de este mundo hubieran conocido y se hubieran dado cuenta quién era el que estaba allí, en vez de crucificarlo, lo hubieran protegido. ¿De acuerdo? Entonces, a mucha gente le pasan cosas y no es para decir, es que Dios lo está castigando. A todo el mundo le pasan las cosas, ¿ok? A todo el mundo, en esta tierra, en este mundo, la gente, todas las personas de una u otra manera sufren por algo. Y no es para estar diciendo que Dios lo está castigando. Es que el verdadero Padre, el verdadero Dios, no castiga a nadie. Él no es un Dios de juicios. Simplemente a alguien le pasó algo, simplemente porque tomó una mala determinación, porque se le fueron las luces en algo, o porque simplemente tenía que pasar eso dentro del proceso de su vida para crecer, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces cuando el Señor lo crucificaron, lo golpearon y estaba allí muriendo, entonces ¿qué decían? Algo malo hizo, blasfemó contra Dios, una cosa por aquí, otra cosa por allá, y por eso Dios lo está castigando. Es un error de la gente pensar en eso. Entonces, para el que dice que uno está en error y que está blasfemando y que está cometiendo herejía, no, yo más bien que le invitaría, póngase a meditar, a reflexionar, hable con el Señor, allí en el secreto, eso sí, no se ponga a pedirle consejos a los hombres, vaya directamente al Señor, al Espíritu de la verdad, a la chispa divina, y pregúntele qué es lo que está pasando, y dejen el miedo, ¿de acuerdo? Porque una de las cosas que sí castiga es el miedo. Por eso dice que si conocéis el verdadero Dios, el verdadero amor, ya no vas a sufrir castigo por causa del miedo, ¿ok? Porque conoceréis la verdad y esta verdad es la que nos hace libre de temor, de miedo y de angustia, ¿ok? Entonces, nunca podrá existir a menos de, hablamos pues de la paz religiosa y la fraternidad, nunca podrá existir a menos de que todas las religiones estén dispuestas a despojarse por completo de esa autoridad eclesiástica y abandonar plenamente todo concepto de soberanía espiritual. Solo Dios es el soberano espiritual. Si alguno hay soberano, es Dios. Aquí no hay coberturas de nada, de hombres, de otras iglesias, no, aquí no hay coberturas de templos, ni de supuestos apóstoles y pastores. No, aquí no hay cobertura de nada de eso. Si vamos a hablar de una cobertura, es de Él, del Dios que es soberano en todo. No podéis conseguir
la igualdad entre las religiones, o sea, la libertad religiosa, sin guerras religiosas, a menos que todas las religiones estén dispuestas a transferir toda la soberanía religiosa a un nivel superhumano, a Dios mismo. Entonces, muchas veces la gente quiere buscar la paz, pero a base de guerra, ¿de acuerdo? Pero pues lo que se siembra, se recoge. Yo digo algo, lo que Israel ha estado sembrando sobre los palestinos, tarde o temprano lo va a recoger, porque se está ganando la indiferencia de muchas naciones, ¿ok? Entonces posiblemente por ahí viene cuando rodeen a Israel, lo que dice pues por ahí ciertos textos en la Biblia, donde lo rodeen y prácticamente lo masacren. ¿Por qué? Porque es que están sembrando, y lo que uno siembra, tiene que recoger. Y no es que uno esté en contra de Israel, para nada, nadie está en contra de nadie. Uno lo que quisiera es que despierten, que dejen ese odio que tienen, porque tienen un odio hacia los demás. Imagine que le hacen una entrevista a niños, a niñas, jovencitas, y ellos dicen, es que nosotros los israelitas tenemos que acabar a todos los enemigos, todos esos paganos, porque hay que acabarlos desde los niños, porque esos críos hay que matarlos, porque si no son los que se levantan y son nuestros enemigos más adelante. Lo mismo que pasaba con Josué, allá con los cananeos, con los reyes de Israel, que ellos mataban a todos, o sea, no dejaban a nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero por orden de quién? Del genocida mayor de ellos, ¿ok? Entonces, mire cómo está esta gente de manipulada que dicen, acabémoslos a todos para que no se levanten. Y uno ve dos niños, uno palestino y uno judío, jugando, una niña y un niño palestino jugando y queriéndose como niños. Lastimosamente son las ideas, las culturas, las enseñanzas, la religión dogmática de ellos las que ha dividido, y a tal punto que se están matando. Tremendo. Entonces, mire, ¿qué podemos hacer nosotros? Es tratar de dar una enseñanza, tratar de decirles, conozcan el verdadero Padre, conozcan el verdadero Dios amor, conozcan, busquen, esfuércense, sean valientes, atrévanse a ir más adelante, atrévanse a ¿qué? A dar un paso más allá. Como dice Hebreos 6, vayan adelante a la perfección, no echen otra vez el fundamento de obras muertas, de enseñanzas que se han dado acerca del Señor, pero que son enseñanzas muertas, que no tienen poder, que no tienen esa manera de traer armonía entre los hermanos. Eso es lo que hay que tratar de enseñar, y eso es lo que yo estoy haciendo a través también de estas conferencias, decirles, conozcan, atrévanse, busquen la forma de conocer el verdadero Padre, porque si no se van a seguir odiando y finalmente matando. Dios es espíritu, y Dios confiere un fragmento de su ser espiritual para que resida en el corazón del hombre. ¿Estamos hablando de qué? Del ajustador de pensamiento. Es un fragmento, o sea, la chispa divina es un fragmento del gran Padre que reside en nosotros, en nuestra mente, para que realmente conozcamos esta verdad. Pero la gente no se atreve a ir más adelante y a saber y a investigar y a darse por entendido qué es la chispa divina, este fragmento del Padre en nuestra vida. O sea que Dios, el verdadero Dios, el gran Dios, vive en nosotros como una chispa divina allí en nuestra vida, en nuestra mente. Pero la gente, al desconocer esto, por eso son las guerras, porque no conocen esta verdad. Espiritualmente todos los hombres son iguales. Mire, todos somos iguales. ¿Pero por qué hay unos vencidos? Porque desconocen esta realidad. El reino de los cielos está desprovisto de castas. Ojo, pues, el reino de los cielos, sea arriba. Porque el reino de los cielos también está aquí, en nosotros, en cada uno de nosotros, mientras vamos despertando, ¿no? O sea, el reino de los cielos pleno en la tierra no está, pero está en cada uno de los que vamos despertando. Entonces, el reino de los cielos está desprovisto ¿de qué? De castas, de clases, de niveles sociales y de grupos económicos. O sea, por eso es que el Señor lo dijo, no hay judío, no hay griego, no hay palestino, no hay hombre, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavo, no hay rico, no hay pobre. Todos somos iguales. Pero ¿por qué el mundo no practica esto? Por la ignorancia. Por eso dice, mi pueblo se pierde, se mata, se confunde, pelean entre ellos, prácticamente entre ellos se matan. ¿Por qué mi pueblo le pasa esto? Porque desconoce este conocimiento. Mi pueblo se pierde por este desconocimiento. Todos somos hermanos. Mire, esta conferencia del Señor tan hermosa, tan importante para nosotros tenerla en cuenta y también para enseñarla.
Pero en cuanto perdáis de vista la soberanía espiritual del Dios Padre, ahí está el problema. Perder de vista la soberanía del Gran Padre. Alguna religión empezará a afirmar su superioridad sobre las otras religiones. Y que se han formado muchas religiones. Mire, está el cristianismo trinitario, el cristianismo unicitario, están cualquier rama de cristianismos que se han derivado del judaísmo y todo esto. Y aquí quiero decir algo, por decir algo, los judíos mesiánicos, prácticamente el cristianismo es una rama del judío mesiánico. ¿Por qué? Porque el cristianismo cree en el Mesías. ¿Qué dice el cristianismo del Señor? Que es el Mesías, que va a venir a rescatarlos, que se va a casar con ellos y que los va a levantar en un vuelo. Entonces, ¿de dónde arrastran ellos? Del mesianismo, de la religión judaica mesiánica. O sea, es como los judíos mesiánicos ciegos guiando a cristianos mesiánicos ciegos. ¿Ok? Por eso es que todos caen al hoyo. Entonces, en lugar de paz en la tierra y de buena voluntad entre los hombres, empezarán las disensiones, las recriminaciones e incluso las guerras religiosas, o al menos las guerras entre las prácticas de la religión, las religiones llamadas que guerras santas, imagínense, guerras santas, donde se matan, donde acaban hasta con niños, y que guerras santas. ¿Qué guerra santa va a ser eso? ¿Ok? Y recordemos sobre el mesianismo, es que el Señor, vuelvo y repito, yo ya lo he dicho en muchas partes, pero el Señor, el soberano, nuestro creador y soberano Yeshua de Nazaret, Él no es Mesías ni de un pueblo judío ni del mundo entero. Él es soberano en todo su universo. ¿Okay? Él no es Mesías de una nación como dicen los judíos. Tampoco se va a venir a sentar en el trono de David, como ellos creen, y lo dilatado del imperio, y se va a ensanchar, y entonces serán sobre todas las naciones, Israel será la nación principal, y todas tendrán que sujetarse a ellos, como ellos han creído. Eso no es así. Los seres dotados de libre albedrío, pues somos nosotros, ¿no? Que se consideran como iguales, al menos que reconozcan mutuamente estar sometidos a alguna soberanía superior. Yo, en mi caso, sé y creo y quiero estar sujeto a la soberanía superior, que ante todo es la del Gran Padre. Y por supuesto el Hijo Divino y también los ángeles que están a cargo de guiarnos, ¿no? Uno tiene que reconocer esas autoridades, ¿ok? Alguna autoridad que esté por encima de ellos. ¿Quién está por encima de usted, hermanas? ¿Quién cree que está por encima de ustedes? Porque aquí habla de alguna autoridad que esté por encima de nosotros. Sin hablar del Gran Padre. El maestro. El maestro es una gran autoridad después del Padre, después del Gran Padre. Pero hay otras autoridades. También está el espíritu de la ministra divina. Está el espíritu de la ministra divina, o sea que el Espíritu Santo. El espíritu de la verdad. Pero pues el espíritu de la verdad lo proporciona el mismo maestro. O sea, hablamos del mismo maestro. El Espíritu Santo lo proporciona la ministra divina. Estaríamos hablando de la ministra divina. Pero hay otras autoridades a las cuales nosotros debemos de sujetarnos. Y son los ángeles, maestros, portadores de la verdad. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho respeto con los, por lo menos con Gabriel, ¿no? Con los Melquisedec, con los que nos están trayendo esta revelación, los Melquisedec. O sea, todos ellos son superiores a nosotros. Eso sí es verdad. O sea, en la orden de Gabriel están los ángeles que traen los mensajes. Todos ellos son superiores sobre nosotros. Sí. Ellos son maestros, ellos son nuestros maestros. Es más, cuando pasemos al otro lado, ellos son los que ya nos van a llevar a más conocimiento. O sea, aquí lo que estamos impartiendo es como un arranque. Pero el conocimiento más grande va a ser cuando pasemos al siguiente mundo de estancia, de transición, donde comenzamos a aprender mucho más, ya en un cuerpo morontial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero aquí que reconozcamos es a nuestro ángel custodio también, ¿no? El ángel de la guarda, los ángeles que están alrededor de nosotros. Recuerde que dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le amamos y nos ayudan. Morontial. Es un cuerpo mat, o sea, un cuerpo
que puede traspasar la materia, pero sin embargo se puede ver o se puede desaparecer. Cuando usted ve las apariciones morontiales que el Señor realizó después de que resucitó, esas apariciones morontiales, él se presentaba. Podía pasar las puertas cerradas, los muros. ¿Por qué? Porque ya es un cuerpo un cuerpo morontial. ¿Ok? Y ese cuerpo lo vamos a tener nosotros cuando pasemos al otro lado. ¿De acuerdo? Cuerpos similares, usted ha visto a los seres que andan en esas naves. No sé si han visto videos donde los graban a ellos y ellos como que aparecen y desaparecen. ¿De acuerdo? Son seres también de allá, creados. O las naves, muchas veces las naves las ven y de pronto no las ven. ¿Por qué? Porque son de esa especie, o sea, que se pueden aparecer o se pueden desaparecer. Es un cuerpo morontial. ¿Ok? Entonces, reconozcamos alguna superioridad que esté por encima de nosotros. Tarde o temprano se sienten, aquí habla sobre todo pues de los que, por los seres dotados de libre albedrío que se consideran como iguales a menos que reconozcan mutuamente estar sometidos a alguna soberanía superior o alguna superioridad que esté por encima de ellos. Tarde o temprano se sienten tentados a probar su capacidad para conseguir poder y autoridad sobre grupos y personas. O sea, me hago entender, y es que si nosotros realmente no conocemos y no nos sujetamos a las autoridades y queremos hacer como nuestra voluntad, vamos a querer como dominar sobre otros, y esa no es la idea. La idea no es dominar sobre nadie, la idea es ser iguales, porque todos somos iguales. En concepto de igualdad no importa, excepto cuando se conoce mutuamente una influencia supercontroladora de la soberanía superior. Los hombres religiosos de Urmía. Recuerde que estas conferencias las está dando el Señor, ¿dónde? En Urmía, ¿de acuerdo? Era una ciudad persa. Los hombres religiosos de Urmía, ¿cómo vivían? Vivían juntos y en paz, en una paz y tranquilidad relativas, porque habían renunciado plenamente a todas sus nociones de soberanía religiosa. O sea, había algo bonito que se estaba moviendo en Urmía. Por eso el Señor creo que también aceptó ir a estas conferencias, ir a estas reuniones, porque Él veía que ahí se movía una paz que se acercaba mucho más al Gran Padre. Espiritualmente todos creían en un Dios soberano. Maravilloso, ¿no? Imagine, desde estos tiempos antiguos conocían prácticamente a un Dios soberano, mientras que nosotros en unos tiempos tan modernos como los que vivimos, y las religiones matándose entre ellas porque unos adoran a uno, otros adoran a otro, otros a otro, y imagínense, en vez de avanzar, como que se ha retrocedido. Entonces, allí todos creían en un Dios soberano. Socialmente la autoridad plena e indiscutible residía en el presidente Simboitoin. Todas las que era muy bien lo que sucedía a cualquier educador. O sea, si alguna, todo era muy bien, pero en la conferencia pasada les había dicho que si algún educador, algún enseñador se atrevía a dominar a sus colegas o a ser como superior, ya no se expulsaba, ¿de acuerdo? Se expulsaba. Porque la idea es que haya paz religiosa y que exista pues aquí en el planeta Urantia, hasta que todos los grupos religiosos, pues que comience a existir esto y que los grupos religiosos pues se den por enterados. Entonces, aquí vamos terminando, y solo cuando Dios Padre se vuelva supremo, que los hombres le permitan que Él sea el supremo y lo reconozcan como verdadero Dios, los hombres se volverán humanos y pues si van a practicar una religión, que sea la religión del Señor, ¿de acuerdo? Porque pues si vamos a hablar de religión, donde viene el término religaré, de religión que viene de religaré, pues la idea es religarnos realmente al Padre, ¿cierto? Religarnos al verdadero Dios, que de tu amor no nos suelte nadie. Pero pues esa sería la verdadera religión, ¿cierto? Pero están las ficticias, las falsas, que son las religiones de este mundo. Entonces, para poder vivir una verdadera religión de amor, paz, armonía, hermandad, luz, transparencia, de verdadero amor,
Tenemos que conocer al Padre, de otra manera no se puede. Por eso aquí con quinta revelación, ¿qué es lo que está haciendo quinta revelación? ¿Qué es lo que está permitiendo el maestro y qué es lo que están haciendo los portadores de la verdad con quinta revelación? Impulsando a la humanidad para que conozcan esta verdad del Gran Padre y la próxima era sea de luz y amor. Ojalá haya próxima era, ¿no? Porque pues aunque la Tierra se proyecta para salir de la cuarentena de oscuridad cósmica, pero aquí vemos por un lado amenazas de guerra de los países, de las potencias. Israel peleando con los palestinos, Rusia peleando allá con Ucrania, amenazas de China contra esos países, contra Estados Unidos y una cantidad de pólvora regada. Mejor dicho, si llega a encender esto, pues acaban con la humanidad, por así decirlo. Sí, pero si no está en la voluntad del Señor, no, claro que no. Pero también amenazas de asteroides y amenazas de estos cuerpos, de estas montañas cósmicas que podrían también afectar la Tierra, ¿no? Entonces ahí es donde yo les decía, según el documento 151, que entre los portadores de vida y los Melquisedec, ellos preparan a los transportes seráficos para sacar gente en caso de que eso llegue a pasar, ¿no? En caso de una hecatombe esa, tanto sea por guerras nucleares o por asteroides, si eso llegara a pasar, se diseña, o sea, se diseña una especie de logística para poder sacar gente, para poder, o sea, sería como el arrebatamiento, ¿no? Lo que llaman en la Biblia arrebatamiento. De eso llegar a pasar, podría darse eso. Entonces, desmaterializan la gente. La gente saldría desmaterializada. O sea, el cuerpo se queda acá. Por eso han visto que videos donde que la gente vuela y que se queda la ropa y se queda todo y se desaparecen. Ahí lo que es se desmaterializan a las personas para poderlas llevar en los transportes seráficos. Sería la única manera, pero pues si no llega a ocurrir eso a nivel mundial, pues no sería necesario. Sino que allí dice que en caso de que en un planeta se llegue a ver amenazado por una catástrofe esta mundial, entonces estos seres seráficos son preparados para sacar a la gente. Sería lo que se llama como el arrebatamiento. Bueno, que esté todo en la voluntad del Señor y que el Señor haga su voluntad como Él lo ha designado. Y nosotros seguimos conociendo más de estas verdades. ¿Ok? Bueno, mucha paz.